Buenos días, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Dios nos permite estar juntos como iglesia, como congregación. Podemos alabar su nombre, podemos glorificarlo. Podemos ser bendecidos desde que iniciamos la reunión. ¿Sí, hermanos? Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Estamos hablando acerca de lo que son las parábolas. La semana pasada, nuestro hermano Alejandro, ¿alguien se acuerda qué parábola nos predicó, hermanos? La parábola de la oveja perdida. Y hermanos, esta parábola está de una manera diseñada. Cuando el Señor Jesús la ministra a los discípulos, ministra a las personas, que nos habla el contexto de los pasajes a quienes les estaba compartiendo, era una verdad que el Señor Jesús quería, no tan solo en aquellos tiempos, quería que se quedara presente en el corazón, en la mente, en la razón, en el alma de las personas, sino que al día de hoy también el Señor quiere que esa verdad la podamos entender en nuestro corazón, podamos comprenderla, porque es una verdad en la cual encierra el propósito por el cual viene nuestro Señor Jesucristo a este mundo. El hermano nos compartió la semana pasada acerca de la oveja perdida, y en el versículo 8 nos habla acerca de la parábola de la moneda perdida. Aunque en la parte de atrás dice la parábola de la oveja perdida, y en esta parábola de la moneda perdida, y después más adelante sigue parábola del hijo pródigo. Son tres parábolas que así se han seccionado, más sin embargo muchas personas consideran que es solamente una parábola, y que estaba ejemplificando, poniendo el ejemplo del Señor Jesús de tres aspectos muy importantes, de tal manera que nosotros podamos entender y comprender que esa verdad es necesario entenderla y comprenderla muy bien en nuestro corazón. Vamos a leer el versículo 8. Dice: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa? Y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ok, yo quisiera que leíamos nuevamente el versículo 1 del capítulo 15, para aquellas personas que no vinieron la semana pasada. Veamos cómo es que el Señor Jesús viene hablando por segunda vez, enfatizando esa verdad a su audiencia que Él tenía en aquellos momentos. Dice en el versículo 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahí vemos un grupo de personas que los versículos se encargan de decirnos cuáles eran sus características de estas personas. ¿Cuáles eran, hermanos? Publicanos y pecadores. Ahora, acordémonos, hermanos, que los publicanos en aquellos tiempos no eran bien vistos. Eran personas que los judíos los despreciaban, eran personas que eran judías, pero que habían traicionado de cierta manera a su patria, y se habían vuelto para recaudar impuestos, de tal manera que ellos cobraban impuestos y eran muy mal vistos por los judíos. ¿Y qué decir de la palabra que dice pecadores? Eran personas que estaban totalmente alejadas, personas totalmente alejadas de Dios, que no tenían ningún interés en buscar a Dios.
Mas sin embargo, el Señor Jesús para aquellos momentos ya había hecho grandes maravillas, grandes milagros, ya había sido muy conocido de tal manera que ya mucha gente lo seguía. Y aquí vemos el primer grupo de personas al cual está dirigida esta parábola. Número 1, a publicanos y pecadores. Pero hay otro grupo de personas al cual también el Señor le dirige esta enseñanza. Y dice el versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuál era el otro grupo de personas que se encontraba ahí? Escribas y fariseos. Dos grupos, su audiencia del Señor Jesús en este momento, cuando Él habló estas palabras, tenía dos audiencias diferentes, con pensamientos diferentes, con maneras de pensar diferentes, con manera de proceder diferentes. ¿Había una gran diferencia entre uno y otro? ¿Qué cree usted? Bastante. ¿Por qué bastante? Porque el publicano y el pecador no tenía quizá el conocimiento de la ley, no tenía el interés por buscar a Dios. Más sin embargo, el otro grupo de personas que dicen los fariseos y los escribas, eran personas muy dedicadas a estudiar la ley. Eran personas que escudriñaban minuciosamente la palabra, la escritura, y eran conocedores de la ley. Mas sin embargo, tenían un gran problema, que ese conocimiento que ellos habían adquirido, que ese conocimiento que ellos habían obtenido, su confianza había reposado en ello, y ellos pensaban que eran personas justas, pensaban que eran personas diferentes a los publicanos y a los pecadores. Ellos creían que eran personas que no necesitaban escuchar un mensaje de arrepentimiento. Ellos pensaban que no necesitaban escuchar palabras para que sean guiados a la vida eterna. Ellos creían que tenían la vida eterna ya comprada. A lo cual el Señor Jesús les dice esta parábola. A lo cual el Señor Jesús, a lo que voy con esto, estoy enfatizando sobre estos dos grupos, para que nosotros veamos que la audiencia del Señor Jesús que Él tenía, ambos estaban mal. Ambos eran pecadores. Quizá los hombres tenían un pensamiento y vivían engañados pensando que estaban bien delante de Dios. Mas sin embargo el Señor Jesús nos muestra a través de la palabra, y que lo vamos a ir viendo ahorita, cómo los dos grupos de personas, tanto el publicano como el pecador, y fariseos y escribas, necesitaban de la ayuda del Señor Jesús. Necesitaban ser guiados para que pudieran heredar la vida eterna. Mas un grupo aceptaba, un grupo entendía su condición. ¿Quiénes eran los que entendían su condición? El publicano y el pecador. Ellos no tenían ninguna dificultad con entender que estaban mal. Ellos no tenían ningún problema con reconocer que necesitaban arrepentirse. Mas sin embargo el otro grupo creía y tenía en su mente que no era necesario, que no era importante. A lo cual el Señor Jesús les empieza a hablar en el versículo 3. Dice: entonces Él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. ¿A dónde dejó el Señor las 99? A ver, volvamos a leer. El versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió
hasta encontrarla. ¿Dónde dejó las 99? En el desierto. Ok, el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar, ¿a dónde? A casa. ¿Por qué no la llevó al desierto? Ahí estaban las 99. ¿Nunca se ha hecho esa pregunta? No, dice la escritura que lo llevó a su casa. Saco esto, hermanos, para que nosotros veamos que los dos grupos eran pecadores y necesitaban escuchar el mensaje. Necesitaban entender que para eso había venido el Mesías, que para eso había venido el Señor Jesús, para traer salvación, y que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? ¿Solamente los gentiles estaban perdidos? ¿Quiénes estaban perdidos? Todos. Todos. Es por eso donde nos queda más clara la verdad ahí en Romanos capítulo 3, si me acompaña, en Romanos capítulo 3, en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios se encarga que para eso vino el Señor Jesús, porque no había absolutamente ningún hombre justo que pudiera redimirse por sí mismo, por cuanto todos, dice la palabra, estamos en pecado. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Todos los seres humanos necesitamos ser redimidos, necesitamos ser perdonados, necesitamos ser transformados. Y esa obra solamente la hace el Señor Jesús. En pocas palabras, toda la raza humana estaba perdida. Y ahora, con lo que el Señor vino a hacer en la búsqueda de aquellas ovejas, viene, los redime, los perdona, los limpia. ¿Y qué los hace? Sus hijos, ¿verdad? De creación pasamos a ser hijos. Hijos. Bueno, volvamos nuevamente a nuestro pasaje que estamos meditando en Lucas capítulo 15. Ok, ahora sí vayamos al versículo 8 y vamos a empezar a meditar sobre la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Me llama mucho la atención que en las tres parábolas, si vamos a la parábola de la oveja perdida, en el capítulo 6 dice, y al llegar ¿a dónde? A casa. Y de ahí en el versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre ¿qué? La casa? Y después en la siguiente parábola que sigue, que es la misma que el Señor Jesús, con esos 3 ejemplos que utiliza, Él quiere que entendamos esa verdad que le he estado diciendo desde el inicio de la enseñanza. Una verdad tan importante que debemos entender y comprender, que nosotros estamos extraviados, estábamos perdidos y el Señor viene a buscarnos. El hombre por sí mismo jamás busca a Dios.
A lo mejor nosotros estamos aquí sentados el día de hoy y quizá algunos de nosotros por primera vez venimos, o quizá segunda vez, tercera vez, o no sé cuántas veces, y quizá a veces por su pensamiento usted ha pasado y dice, yo voy a buscar a Dios. Bueno, qué bueno que tenga ese pensamiento. Mas sin embargo, tuvo que venir la influencia de Dios sobre su vida para que usted pudiera tener ese interés. Porque dice la palabra que no es del que corre, no es del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Y la voluntad de Dios es que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento, que todos podamos heredar esa vida eterna. Esa es la voluntad del Señor. En el versículo 17, cuando yo hablo acerca de la parábola del hijo pródigo, no voy a hablar de eso ahorita, solamente estoy citando esa palabra que me llama la atención. En el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa? En casa. Hermanos, podemos darle varias interpretaciones a esta parábola que el Señor Jesús nos está explicando y nos está mostrando. Mas sin embargo, la verdad que yo quiero transmitirles en esta mañana a través de estos versículos es que nosotros nos quede claro, y estemos entendidos de que Dios siempre va a buscarnos. Siempre. Ahí cuando dice la palabra de la oveja perdida, que va y la busca y la lleva a su casa. Habla de una oveja. Y la palabra de Dios dice que ¿quiénes son los que oyen la voz del pastor? Las que son sus ovejas. También está hablando, así como hay dos grupos de personas que están, unas que no tenían ninguna dificultad en reconocer que están mal, en reconocer que son pecadores. También está el otro grupo de personas que les costaba entender y comprender, y les estaba hablando a ellos como judíos, como pueblo. ¿Por qué? Porque ellos se sentían pueblo de Dios. Y no es que se sintieran, es que la palabra de Dios así lo establece, que Dios puso sus ojos sobre el pueblo de Israel. Y en ellos reposaba esa confianza. Mas sin embargo el Señor Jesús les dice y les aclara que también Jesús vino a buscar a ellos, porque se habían extraviado, se habían perdido de la verdad, habían tomado otros caminos, habían tomado otras enseñanzas, y lo que el Señor Jesús venía era a buscarlos, a buscarlos. Cuando el pastor busca a sus ovejas y éstas oyen, ¿por qué lo oyen? Porque son sus ovejas. Aquella persona que es buscada y no es oveja del Señor, le cuesta mucho entender el llamado. Le cuesta mucho atender al llamado que el Señor le está haciendo. ¿Por qué? Por cuanto la persona necesita comprender esa verdad de la misericordia, la compasión, la ternura del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús, si nos damos cuenta en la primera parábola, Él usa un nombre, ¿verdad? Que dice que aquel, si leemos, dice, ¿qué hombre de vosotros que extravía, si tiene 100 ovejas y extravía una, utiliza un nombre? Pero en esta parábola utiliza ¿qué? A una mujer. ¿Por qué el Señor utiliza a una mujer? Bueno, es muy sencillo entender, hermanos. Cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que los judíos, ¿a quienes despreciaban? A las mujeres. Ellos creían que la mujer no tenía derecho a escudriñar y a estudiar la palabra. Ellos consideraban que la mujer era inferior a ellos y que no tenían derecho en ciertas cosas. Mas sin embargo, no era el pensamiento del Señor Jesús. Ustedes se acordarán cuando la palabra de Dios nos habla en el Evangelio de Juan, lo que aconteció cuando el Señor Jesús dice que le es necesario pasar por Samaria. ¿Y con quién entabla una plática? Con una mujer, ¿verdad?
Y al momento que los discípulos fueron a comprar comida, por cuanto el Señor Jesús no había comido, y regresaron, y los mismos discípulos, no eran personas que aún no habían conocido al Señor, no eran personas que aún no habían sido regeneradas y perdonadas. Estamos hablando de discípulos que ya eran regenerados y ya estaban perdonados. Mas cuando venga el Señor Jesús, ¿qué es lo que dicen? Se asombran. Dice, ¿cómo? El Señor está hablando con una mujer y samaritana. Porque dice la palabra que entre samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Por eso es que el Señor Jesús muestra otro pensamiento. Porque el pensamiento de Dios es muy diferente al pensamiento del hombre. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los judíos tenían pensamientos, ¿cómo podemos decirlos? Como pensamiento, ¿no se parecerán a veces a nuestra cultura mexicana? Un pensamiento machista, que ellos eran autoridad, que ellos decidían, ellos tenían ese concepto así de la mujer. Entonces el Señor Jesús pone este ejemplo en la mujer. Ahora, tanto en la parábola de la oveja perdida, tanto en esta parábola de la moneda perdida, lo que el Señor quiere transmitirnos realmente es que la persona realmente está perdida, está extraviada, no sabe a dónde ir, no sabe de dónde vino, no sabe a dónde va, no sabe qué va a hacer de su vida. Muchas personas al día de hoy viven así, no saben qué va a hacer de su vida. Muchas personas se enfocan solamente a trabajar y hacen planes y llega aquel tiempo, cumplen el objetivo y se dan cuenta que las cosas no son como ellos pensaron y dicen, ¿qué es de mi vida ahora? ¿Y ahora qué más sigue? Están perdidas, están extraviadas, pero para eso vino Jesús. Él vino a buscar lo que se ha perdido. Ok, el Señor Jesús utiliza el ejemplo en una mujer y saca el ejemplo, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa? Una dracma era muy valiosa en aquellos tiempos. Si nosotros hiciéramos la conversión de un dracma a un denario en aquellos tiempos en la moneda romana, equivalía exactamente al salario de un día. Entonces podemos pensar, ¿a poco si eso viene representando, si la moneda viene representando a las personas, ¿a poco las personas valían el costo de un día? No, el Señor no está mostrando aquí cuál es el costo y cuál es el valor y cuál es el precio de nuestra alma. ¿Sabe dónde muestra esa parte? En la parábola del hijo pródigo. Ahí sí muestra el valor y el precio que tiene su alma y que tiene mi alma. En esa parte, y el hermano que le toque la semana que viene, a él le tocará compartir esa parte, el precio que tiene. Pero aquí en esta parte el Señor no está mostrando el precio sino que está mostrando de qué manera el Señor busca. Esta mujer viene representando cómo es que el Señor busca y usa una palabra. ¿Qué dice? Con calma y con tranquilidad. ¿Cómo dice que esta mujer busca aquella dracma? A ver, lee, hermano, en tu Biblia. ¿Cómo dice que la busca? Y busca con diligencia. Es la verdad que el Señor nos quiere transmitir en estos versículos, poniendo el ejemplo de esta mujer. Ahora, ¿era muy valiosa la dracma para aquella mujer en aquellos tiempos? Sí lo era. ¿Cómo es que esas mujeres podían obtener esas dracmas? Ok, le voy a leer una parte de este libro que dice Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Quien lo tiene, yo le aconsejo que lo lea, está buenísimo, está muy interesante. Y le voy a
a leer unas porciones de este libro, cómo era la costumbre y qué valor tenía una dracma para una mujer. ¿Por qué el Señor Jesús pone ese ejemplo? Dice, la dote matrimonial. Razón de la dote. Para la familia de la novia en el oriente, cuando los padres de la novia dan a su hija en matrimonio, están ciertamente disminuyendo la eficiencia de la familia. A menudo las hijas solteras atienden el ganado de sus padres, o trabajan en el campo, o prestan su ayuda de otras maneras. Así, sobre el matrimonio, se pensaría de una joven que está aumentando la eficiencia de la familia de su esposo y disminuyendo la de sus padres. De allí que un joven que espera tomar posesión de la hija debe estar en condiciones de ofrecer alguna compensación adecuada. Tal compensación sería la dote del matrimonio. ¿Qué más dice? No siempre se requería que la dote se pagase al contado. Podía pagarse con servicios, como Jod no pudo pagar de contado. ¿Cómo pagó Jod? ¿Cuántos años trabajó? Jacob, perdón. Dije Jod, ¿verdad? No siempre se requería que la dote se pagase al contado. Podía pagarse con servicios, como Jacob no pudo pagar de contado y dijo, te serviré 7 años. ¿No tenía dinero? Le dijo, bueno, te voy a pagar de otra manera. Te voy a pagar con trabajo. Y bueno, de ahí seguimos leyendo, dice, como una esposa divorciada en el oriente tiene derecho a toda su guardarropa. A una persona que le dan carta de divorcio en el oriente, dice que tiene derecho a toda su guardarropa. Es por esta razón que mucho de la dote personal consiste de monedas, su cofia o joyas de su persona. Esto viene a ser una riqueza para ella en caso de que su matrimonio termine en fracaso. Es por esto que la dote es muy importante para la novia y se pone sobre tal énfasis en las negociaciones que preceden al matrimonio para sacar la mayor ventaja. La mujer que tenía 10 dracmas y perdió una, se acongojó de tal manera por la pérdida, pues que la dracma era sin duda parte de la dote de su matrimonio. ¿Qué tanto valor tenían esas dracmas para aquella mujer? Bastante. Valían. Y la verdad que el Señor nos quiere transmitir con este ejemplo, lo que yo le digo, no es el precio que tiene nuestra alma, porque el precio lo vemos en la otra parábola. Lo que Él nos está enfocando y quiere que entendamos esa verdad en la manera que el Señor busca con diligencia a aquellas personas. De tal manera que dice la palabra que esta mujer busca con diligencia hasta encontrarla. No tan solamente la perdió y dijo, pues bueno, voy a hacer el intento por encontrarla. No. Dice que con mucha diligencia la busca hasta encontrarla. Dice en el versículo 9. Ok, ahorita vamos a esa parte de la escritura. Menciona 2 aspectos en los cuales esta mujer utiliza para buscar esa dracma. ¿Qué utiliza? Una lámpara y una escoba. ¿Sí? Es lo que dice la escritura. Ahora, es importante que nosotros podamos entender por qué la mujer, al perder una moneda, a lo mejor nos podemos decir, bueno, si perdemos la moneda, pues prendo la luz y ya no hay problema, la busco. No. En aquel tiempo no había luz como ahorita. En aquel tiempo las habitaciones, las casas eran muy diferentes. Las casas eran un cuarto y no había ventanas. Si había una ventana era muy pequeña, de tal manera con que sean las 11 de la mañana, sean las 12 del día, sean la 1 de la tarde, estaba oscuro.
Entonces esta mujer, al perder esa moneda, se angustia, se acongoja, se preocupa y dice que prende una lámpara. Y prende esa lámpara y empieza a buscarla. Empieza a mirar y no la encuentra. Y agarra una escoba. ¿Por qué una escoba? Quizá decimos, bueno, ¿por qué? ¿Que estaba muy sucia su casa? ¿Estaba muy complicado? ¿O qué pasó? Hermanos, es muy sencillo. Es que el piso no era como el que tenemos tú y yo. El piso era de tierra, y el cual tenía muchas cuarteaduras, y se cree que al caer esa moneda probablemente pudo haber caído en una cuarteadura de tal manera que era muy difícil encontrarla. Se escondía muy bien. Entonces la mujer usaba la escoba para que... La escoba no era como la que usamos al día de hoy, una escoba de palma, eso muy suavecita. No eran escobas, dice en la costumbre del libro que le acabo de leer, que eran escobas que le ponían cierto metal, de tal manera que a la hora que la mujer barría, la escoba iba a topar con la moneda y se iba a escuchar tin, tin, tin. ¿Qué pasa cuando chocamos metal con metal? Se escucha, ¿verdad? Bueno, esta mujer, o el Señor Jesús, lo que hace es poniéndonos ese ejemplo de cómo esta mujer utiliza con diligencia, prende la lámpara, busca con la escoba y la encuentra. ¿Y qué sucede en esta mujer? Dice, pues ya la encontré, ya todo está tranquilo. ¿Qué dice? Se reúne con sus amigas y sus vecinas, ¿verdad? Y también en la parábola de la oveja perdida, ¿qué dice? Se reúne con sus amigos y con sus vecinos. ¿Y qué dice? Hay gran gozo. Y las invita y les dice, vengan, alégrense, gócense. Dice en el versículo 9, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo es que Dios busca diligentemente, hermanos, a las personas. Dios no está cruzado de brazos. Dios no ve que estás en una condición mal, que andas extraviado, que andas perdido. Ahora, hermanos, es importante también entender que el Señor Jesús, tanto como le habla a dos tipos de personas, a unas conocedoras de la palabra de Dios, de la ley, y a otras que no son conocedoras. Mas al final el Señor Jesús, en la parábola del sembrador, que el hermano la semana pasada que viene le tocará dar esa parte, nos deja entender una verdad que le vuelvo a recalcar, hermano, que nosotros tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios es el que está interesado en la búsqueda de nosotros. Está interesado. Si Dios al día de hoy, la está buscando a usted. ¿Qué medios nos deja ver hasta esta parte de la escritura, hasta esta parábola? ¿Qué medios nos deja ver que Dios usa para buscar a las personas? En la de la oveja perdida, ¿qué medio utilizó? ¿A quién, hermanos? No. O sea, ¿a quién utilizó el Señor? ¿A quién puso de ejemplo? O sea, la que estaba perdida la oveja. Al pastor. ¿Y el pastor quién es? Es cierto, ahí viene representando al Señor Jesús. Pero al día de hoy Dios, o sea, pasemos esa enseñanza a nuestros tiempos que vivimos. ¿A quién va a utilizar Dios para atraer y buscar a aquellos que están extraviados?
¿A quién Dios ha puesto? A ver, vayamos hermanos aquí a Efesios. A Efesios. Hermanos, es importante que nosotros tengamos presentes los medios que Dios usa para atraernos a Él. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Quizá usted me va a decir, bueno hermanos, aquí viene hablando a la iglesia, a los hermanos que ya están convertidos, que ya han sido regenerados. Amén, hermanos, de eso viene hablando. Pero la parábola completa que el Señor empieza a hablar ahí y pone el ejemplo de la oveja perdida, pone el ejemplo de la moneda perdida y termina con la parábola ¿de quién? Del hijo pródigo, ¿verdad? Muchos creen que se equivocaron al poner la parábola del hijo pródigo, sino le debieron haber puesto el hijo perdido. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero bueno, hermano, esos títulos son personas que le pusieron porque consideraron que era el título más cercano que se le podía dar respecto a lo que el Señor vino hablando. Mas sin embargo, ¿usted cree que en medio de la iglesia puede haber ovejas perdidas? Sí, hermano. Perdidas, descarriadas, rebeldes, contumaces. ¿Cree usted que puede haber en la iglesia? ¿O no, hermano? ¿O todas las ovejitas somos obedientes? Somos mansitos, somos que nos dicen algo, Dios nos habla a través del hermano, a través del pastor, a través del anciano, a través de un hermano nos habla y aceptamos, decimos sí, amén, hermano, es la voluntad de Dios. Y lo hacemos. No, hermanos, en la iglesia también hay hermanos descarriados que han descarriado. Y el deber del pastor, del ministro, ¿qué cree usted que es? ¿Qué tiene que hacer? ¿Olvidarse de ella? Tiene que buscarla. Buscarla. Y a veces hay ovejas que son bien rebeldes, bien contumaces. Pero el Señor nos transmite otra verdad también acá, que debemos de buscarla. Que debemos de dejar quizá compromisos que tenemos y buscarla. Y traerla a casa. Cuando habla de casa, está hablando de la casa. Hermanos, a veces aquí hay una verdad que también para nosotros, aquellos que compartimos la palabra de Dios y que Dios nos ha puesto al cuidado de la iglesia, del remanente, hermanos, debemos de tener ese principio en nuestras vidas, cuidarlas, buscarlas. Y no decir, pues ya el hermano se fue, el hermano ya no quiere venir, o el hermano ya tiene 4 o 5 semanas que no viene, pues el hermano ahí después va a venir. Pasan 6 meses y no viene. No, hermanos. Yo cuando estoy estudiando esta palabra, esta enseñanza, dije, realmente me hallé falto, hermano. O sea, necesito aprender esa verdad en mi vida. A lo mejor sí, buscamos a los hermanos y eso, pero así con esa diligencia, así con ese cuidado, hermanos, yo me sentía reprendido por Dios. Pero bueno, hermanos, lo que el Señor Jesús nos está transmitiendo por medio de estas enseñanzas es que Dios va a utilizar a personas
para traerte a su casa. ¿Qué otro medio utiliza? Ahí en la parábola de la oveja perdida nos habla de que utilizó a un hombre, ¿no? Ahí representa al Señor Jesús, pero lo pasamos a nuestros tiempos. Él va a usar hombres. Claro, hombres que anden conforme a su voluntad, hombres que estén caminando de acuerdo al Evangelio, hombres que tengan el temor de Dios y sean usados por Dios, hombres que tengan el corazón de Dios, no el corazón humano. Hombres que quizá en algún día les va a producir indignación por actitudes, por cosas que pasan, pero va a ser un celo de Dios, no un celo humano. El celo humano lastima, ofende. El celo de Dios acerca a Dios. Hermanos, a veces pensamos, o muchas personas pueden pensar, o a veces hay pastores, hermanos, que no tienen ese corazón, esa delicadeza para tratar a la oveja, para ministrarle, para hablarle, para tenerles paciencia. Hermanos, a veces aquellos hermanos que comparten la palabra de Dios, a veces el hermano, la hermana, ¿cuántas veces ha venido a sentarse contigo a la silla a pedir consejería sobre el mismo asunto? ¿Cuántas veces? Y se sienta y después de 2, 3 veces que ya vino y se sentó y le dice, a ver hermano, ¿qué te pasa? Hermano, es que fíjese que me pasa esto. Y le dice usted, hermana, ¿hizo usted la instrucción que le dimos de acuerdo a la palabra de Dios? Ay hermano, no la hice, se me olvidó. Hermana, vaya usted a hacerla. Y ya se va la hermana y luego viene otra vez. Y quizá a veces como humanos, como hombres decimos, ya madura. Ya. Hermanos, dice la palabra que unos dan al ¿qué? Al 30. No todos tienen la misma capacidad, hermanos. Por eso la importancia de tener el corazón de Dios. Por eso le digo que podemos darle interpretación a estos pasajes y podemos aprender muchas verdades en estas parábolas que el Señor nos está ministrando. A veces el pastor piensa y cree que él puede decir y que él puede discernir quién es salvo y quién no es salvo. A ver, tú eres así, tú sí eres salvo. A ver, tú no eres salvo. No, hermano. Nosotros no estamos capacitados para eso. Dice la palabra cuando el Señor Jesús habla acerca de la parábola de el trigo y la cizaña. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Cuando de repente amaneció y dice que los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué hay trigo y cizaña? ¿Aquí no sembraste semilla buena? ¿Y qué dicen los discípulos así como que molestos? ¿Qué dice, Señor, quieres que vayamos y la arranquemos? ¿Qué le dice el Señor? No, porque no sea que al arrancar la cizaña también arranques el trigo. ¿Qué les dio a entender ahí el Señor Jesús? Es que ustedes no están capacitados para eso. Después el Señor Jesús en esa misma parábola dice, ¿quiénes son los que están capacitados para hacer eso? ¿Quiénes? Los ángeles. Porque ellos van a venir y van a separar. A ellos sí se les ha dado ese discernimiento. Nosotros como hombres no tenemos esa capacidad, porque no conocemos el proceder del corazón del hombre. No lo sabemos. Solamente Dios. Claro, la palabra de Dios te da características de cómo una persona camina con Dios y una persona que no camina con Dios. Mas sin embargo, podemos equivocarnos. Entonces, hermanos, qué importante que aquellos que ministramos la palabra de Dios tengamos también presentes esta verdad que el Señor nos ministra en esta parte de la parábola. Vayamos a Lucas, hermanos, estamos por terminar.
¿Qué otro medio el Señor va a usar para buscar a las personas? ¿Qué nos menciona que la mujer usó para buscar esa dracma? Lámpara. Utilizó una lámpara. El Señor va a usar su palabra, por medio de la palabra, no por medio de emociones, no por medio de sentimientos, no por medio de que yo creo, yo pienso, o que el hombre se pare acá, el predicador se pare acá y diga: hermanos, es que yo tuve un sueño y yo soñé que la gente iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. No, hermanos, o yo siento, no. Dios va a utilizar su palabra. Dice la palabra que ¿cómo viene la fe bíblica? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. La persona llega a creer en el Señor Jesús y se llega a dar cuenta de su gran necesidad porque escucha la palabra. Porque la palabra de Dios a través de las Escrituras nos menciona y nos pone ese ejemplo que es como una lámpara. ¿Cuántos se acuerdan de aquel pasaje de Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué medio es el que Dios usa aparte de los hombres? Va a usar su palabra. No va a usar alguna filosofía humana. No va a usar algunos pensamientos, algunos consejos humanos. No, hermanos, o cosas humanistas. No, Dios va a usar su palabra. Porque su palabra es la única que produce vida. Su palabra es la única que dice, por ejemplo, aquí en Hebreos, hermanos, vamos a ver cómo es que la palabra opera en la vida de las personas. Vayamos a Hebreos. Son pasajes, hermanos, que los hemos leído y los conocemos, pero es bueno citarlos. Si sabes a qué pasaje me estoy refiriendo, ¿no, hermano? En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios lo que hace, aparte de ser lámpara, entra de tal manera a la vida del ser humano que discierne sus pensamientos, los descubre, los desnuda al hombre en su espíritu, en su alma. De tal manera que el hombre alcanza a darse cuenta que está mal, que está perdido, que está extraviado y que necesita ayuda. ¿Cuándo es cuando el hombre se da cuenta que necesita ayuda? Porque un día se levanta y dice: tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas con adicciones, tengo problemas, voy a buscar a Dios. No, hermano, el hombre está en una carrera desenfrenada. No quiere saber de Dios, no quiere conocer a Dios, no le interesan las cosas de Dios. Es más, está muerto a las cosas espirituales. No le haya ningún sabor. Usted ve a una persona que está en el fútbol viendo ahí, le dice: oye, vamos a la iglesia. ¿Qué cree que le va a decir? Estás loco, ¿no? Porque dice la palabra que al hombre carnal las cosas, ¿qué le son? Locura. Vente, vámonos aquí a la iglesia. Mira, es a las 10 de la mañana. Ahí te tienes que parar a las 6:30, 7 de la mañana, porque mira, el partido va a empezar a las 8 de la mañana. Ahí es hasta las 10, te puedes hasta dormir otro ratito más. No, ¿cómo crees? No estoy loco. Les parece locura. Están muertos. Están en una carrera desenfrenada. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien se interesa en el hombre.
Si hoy estamos acá el día de hoy, es porque Dios está interesado en usted. Dios no quiere llenarlo más de conocimiento. Dios no quiere darle más palabra para que usted se llene en su mente. No. Dios quiere que usted entienda, que usted comprenda que Dios está buscándolo hasta el día de hoy. Él quiere darle vida eterna. Él quiere que salga donde está usted metido. Él no se agrada. A Él no le complace la vida que usted lleva. Y no tan solo no le complace por el pecado, no le complace porque cuando la persona vive en el pecado pasa por tristezas, por angustias, por dolor. Y aparte de eso, tristeza, angustia y dolor, aparte de eso, sin esperanza. No sabe a dónde agarrarse. Su esperanza la agarra en seguir tomando más alcohol. Su esperanza la agarra en hacer otras cosas que no son lo que Dios quiere. Esa es su esperanza. Y Dios quiere ser ese amparo. Dios quiere ser esa fortaleza. Dios quiere ser ese refugio en los momentos difíciles. En la iglesia hay ovejas extraviadas. Sí las hay, hermano. Mas sin embargo, si son ovejas y aunque anden extraviadas y anden perdidas, van a distinguir la voz de ¿quién? De su pastor. ¿Quién es su pastor? Jesús. Van a distinguir su voz, porque sus ovejas oyen su voz, la escuchan. Así es que, hermano, si andas descarriado, hermana, andas descarriada, ya pon atención a la voz de tu pastor. Tu Señor te está hablando, te anda buscando, quiere traerte a casa. Quiere traerte a casa. No quiere que nos pasen, que tengamos que pasar por otras cosas más difíciles para entonces voltear nuestros ojos y decir, tengo que regresar. Hermanos, esta parábola, le decía yo que está en 3 secciones: la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida, y esa parábola termina en el hijo pródigo. Lo que el Señor Jesús quiere es que no lleguemos a tocar fondo como tocó el hijo pródigo. Dios no quiere eso. Dios nos está buscando. Si te has descarriado, ¿qué es una oveja descarriada, hermano? Una oveja que ande, puede ser que a lo mejor se volvió al pecado abiertamente, está descarriada. Pero no tan solo es una oveja descarriada, puede ser una oveja que pues ya ni le interesa leer la palabra, no le interesa orar, no le interesa venir a la iglesia, no le interesa convivir con sus hermanos, no le interesa, le ha perdido sabor a las cosas espirituales. Ya no le llenan. Y por cuanto no le llenan las cosas espirituales, bueno, anda llenándose con otras cosas. Y tiene la esperanza en su mente y su corazón, dice, ya después. Y ese después se va prolongando, se va prolongando. Hermano, el Señor te está buscando. Te quiere traer a casa. Te quiere traer a casa. También si miramos, la mujer, valían tanto esas dracmas para ella. ¿Dónde crees que se las colocaba? ¿Dónde crees que las guardaba? Hermanos, se las ponía en esta parte de acá. Y aquí las andaba trayendo. Y cuando una dracma se le cayó, ¿dónde crees que cayó?
hasta el suelo, ¿verdad? Eso nos refleja. Por eso le digo que Dios no quiere que toquemos fondo, como lo hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿en qué condición estaba cuando estaba con su padre? Tenía todo. ¿Y hasta dónde cayó? Hasta abajo. El ejemplo que nos pone el Señor Jesús con aquella mujer de las dracmas era porque las dracmas se las colocábamos, estaban en alto. Y una vez que se perdió, hasta el suelo. Hermanos, Dios no quiere que toques fondo. Dios en su poder, en su amor, en su ternura, te está buscando. ¿Y sabes? No lo va a dejar de hacer. Porque Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Hermanos, con eso no estoy promoviendo de que la salvación no se pierde. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que aquellos que han sido redimidos, que han sido perdonados, que han sido justificados, que han sido lavados, pasan a ser de la familia de Dios, son hijos. Y el Señor los reprenderá, el Señor los meterá en disciplina, el Señor hará muchas cosas en su vida, pero Dios siempre va a ir tras su oveja. Y por cuanto es su oveja va a oír su voz. Aquellas personas que dicen, es que yo he aceptado al Señor Jesús y andas caminando en tu vida pecaminosa, yo sinceramente, y creo que varios hermanos o varias, no pongo solamente aquí a los hermanos, creo que muchas personas que comparten la palabra por otros lados, pueden decir, ¿quién sabe si eres oveja? Porque una oveja es sumisa, una oveja es obediente, una oveja hace lo que es su Señor. Y a lo mejor se descarría, sí se descarría, pero discierne y distingue la voz de su Señor. La distingue, la discierne. Entonces, hermanos, ¿cuál es el objetivo con estas palabras que el Señor nos está transmitiendo a través de estos versículos? Número uno, que el Señor busca diligentemente. Te está buscando diligentemente. A lo mejor estás por los suelos. Bueno, Dios va a usar la palabra, te va a alumbrar. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, Dios nos ha alumbrado con la palabra? Y nos ha mostrado en nuestra vida que tenemos que cambiar cosas. ¿A cuántos Dios les ha mostrado? De esas cosas que Dios nos ha mostrado para cambiar, ¿cuántas hemos cambiado? ¿Todas o algunas? Algunas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros, en todas las personas? Él busca que podamos estar con Él una eternidad. Él siempre te ha buscado y te seguirá buscando diligentemente. Diligentemente lo va a hacer haciendo. Lo va a estar haciendo. Era el contraste de los personajes, los escribas y los fariseos. Ellos tenían un concepto pensando que solamente ellos eran personas dignas de las bendiciones de Dios. Cuando el Señor Jesús nos muestra que tanto pecadores y publicanos, tanto fariseos como escribas, estaban perdidos. ¿Dios lo está buscando al día de hoy?
¿Cuándo será el momento que usted atenderá el llamado de Dios? ¿Cuándo? ¿Quiere usted que Dios hoy lo está llamando? Vuélvase a Dios. Dios siempre lo ha buscado y lo seguirá buscando. Termino con esta parte. Ya mencionamos los medios que Dios utiliza para buscar a las personas. Y termino con esta pregunta que el Señor le daba a comprender a estas personas. Publicanos y pecadores no tenían ningún problema en reconocer su dificultad. Entendían que estaban mal y que necesitaban ayuda. Pero había el otro grupo de personas, escribas y fariseos, que ellos creían que no necesitaban ayuda. Se creían buenos, se creían justos. ¿En cuál de esos dos grupos de personas nosotros encajamos? ¿Nos damos cuenta que necesitamos de Dios? ¿Nos damos cuenta que necesitamos y que estamos extraviados y que estamos perdidos y que el Señor ha venido a buscarnos? Dice la palabra que hay gozo en el reino de los cielos. Hay alegría. Cuando un hombre se vuelve a Dios de su corazón, se arrepiente, cambia su manera de vivir, es obediente a la palabra, es justificado, es perdonado, dice la palabra que hay gozo, hay alegría. Dios se goza. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Dios ha estado utilizando constantemente su palabra. Dios ha estado hablando al corazón constantemente. Y yo no dudo que la palabra en ocasiones ha hecho el efecto, como dice la palabra en Hebreos, que ha penetrado, ha cortado, ha discernido los pensamientos del corazón. Y los discierne y se los muestra a usted mismo para que usted pueda ver la condición en la cual se encuentra. A veces nos cuesta tanto entender y comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Dios tiene buena voluntad para con usted. Dios no quiere que ninguno nos perdamos, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Dios desea que atendamos al llamado que Él nos hace cada vez que escuchamos, meditamos o leemos su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos dejas ver, Señor, cómo es que tú con mucha diligencia nos buscas, con mucha diligencia, Señor, nos buscas para que nosotros podamos llegar a tu casa. Padre, dice tu palabra, atráenos y en pos de ti correremos. Ayúdanos, Señor, a entender tus verdades. Ayúdanos a comprender lo que tu palabra nos enseña. No el pensamiento de nosotros como hombres, sino como tu palabra lo ha establecido, Señor. Ayúdanos, que tu palabra sea esa lámpara a nuestras vidas, que tu palabra sea esa lumbrera a nuestro caminar, Señor. Padre, gracias te doy por cada persona que tú has traído. Gracias, en el nombre precioso de Jesús.